Señor Espinosa, buenas tardes. Bueno, quiero comenzar con la entrevista. Me gustaría hacerle una primera pregunta acerca del gobierno de Daniel Salamanca y sus respuestas a la crisis de 1929. Para empezar, ¿qué aspectos caracterizaron el escenario económico de Bolivia durante la gestión de Salamanca? Bueno, Salamanca tuvo que lidiar con un elemento que es fundamental en la historia de Bolivia, que es la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, que la provocó Bolivia, aunque muchos digan que no, que es que es la Standard Oil a través de la Argentina y a través del Paraguay, que la provocó Bolivia porque Salamanca, a quien le llaman el hombre símbolo, tenía la necesidad de redimirse ante una serie de fracasos que había tenido, que venía, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, del Tratado de 1904, etc. Salamanca tuvo que luchar, uno, con que ya las primeras escaramuzas de la Guerra del Chaco se habían dado en el gobierno de Hernando Siles Reyes, y que él asumió para sí una responsabilidad de redención para Bolivia y enfrentó una guerra que le costó a Bolivia más o menos 250 millones de dólares. Eso en términos actuales tendría que ser entre 2.500 a 3.000 millones de dólares. Esos 250 millones de dólares nos desangraron total y absolutamente a los bolivianos. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por Salamanca para contrarrestar los efectos de esta crisis? Esencialmente dos. Uno, luego de que en 1929 la crisis del capitalismo y la caída de la bolsa hace que las acciones desaparezcan, tiene que afrontar el tema de un país minero. Y en ese contexto Salamanca tuvo que tomar algunas acciones heroicas. Muchos le atribuyen a Bush, mediante el decreto correspondiente, obligar a los empresarios a la entrega del 100% de las divisas que recibían por parte de la exportación del estaño al Estado boliviano. Fue Salamanca el primero que hizo, y mediante un decreto obligó a que el 64% de las divisas que recibían esas empresas deberían ser entregadas al Estado boliviano. Fue una medida importante porque no hay que olvidarse que estaban en su auge tanto los varones del estaño como una minería mediana y una minería chica en Bolivia. Pero la segunda fue más dramática y tiene que ver con un contexto mundial donde prácticamente todos los países adoptaron una medida como la que tuvo que tomar Salamanca, que fue la suspensión de pagos de la deuda externa. Y una suspensión de pagos de la deuda externa implica varias cosas, pero sobre todo implica desconfianza. Pero en un contexto mundial donde nadie pagaba nada y todo el mundo estaba con problemas, el efecto no fue muy dramático. Pero eso sí, se acumuló y demasiado el tema de intereses y el pago de la misma deuda externa que tuvo que contraer Bolivia, no solo por este problema, sino y sobre todo por el tema de la Guerra del Chaco. La compra de armamento no fue fácil, y en ese contexto además Salamanca tuvo que pedirle incluso a Patiño un empréstito. Patiño empezó a controlar, Patiño conformó, no hay que olvidarse, el consorcio de países productores de estaño, que obligó a que el estaño tenga para que no baje los precios, tuvo que pedirles a todos los países exportadores que frenen su producción. Claro, Patiño era el presidente y controlaba esa institución, ¿no? ¿Usted cree que durante el gobierno de Toro hubieron medidas para contrarrestar los efectos de la crisis? Definitivamente, ya estamos hablando de Roosevelt en el poder, del New Deal, que empezó a darle la posibilidad a los norteamericanos de comprar mejor, de darle más efectivo a los norteamericanos para que comenzaba poquito a poco a recuperarse la economía mundial, pero a Bolivia no le había llegado, estaba saliendo de la Guerra del Chaco. Entonces el grupo militar que empieza a controlar los destinos de Bolivia tras la Guerra del Chaco, me refiero a Peñaranda, a Toro, a Bush, a toda esa gente que estuvo, primero quiso ocultar los fracasos bolivianos militares en la Guerra del Chaco, pero dos, no tuvo ningún problema en sumergirse en medidas populistas como importantes,
como la nacionalización del Standard Oil. No solo fue la primera nacionalización que se hizo en Bolivia, es la primera nacionalización de una empresa a nivel de América Latina. Y ese es un dato que no es poco significativo, sino que pone en alerta a los países desarrollados y a sus empresas a tener cuidado de lo que estaba pasando en países como América Latina. Por eso, sobre todo por eso, el gobierno de Toro es importante. ¿Será que ahora nos puede sintetizar los momentos históricos de la gestión de Bush que estaban ligados a la crisis económica y las respuestas para contrarrestarla? Bush es una figura muy controversial en la historia de Bolivia. Es un hombre, por lo que se conoce, enérgico, pero dueño además de profundas depresiones. La tesis del suicidio ha sido confirmada, no se trató de ningún asesinato, etc. Bush era un hombre depresivo, quizás bipolar e incluso maníaco depresivo, pero era un hombre brillante en otras cosas. Fue un héroe indudablemente en la guerra del Chaco con todas sus acciones, pero en la presidencia tuvo acciones tan interesantes, tan importantes, como obligarles a las empresas a la entrega de todas las divisas que generaba, sobre todo la minería, al Estado boliviano. Eso no le gustó a la minería, pero tuvo acciones tan desafortunadas como golpear, por ejemplo, a un conocido periodista y escritor boliviano. Alcides Arguedas fue una de las víctimas de las iras de Bush, pero creo que en el recuerdo, creo que en el balance Bush tiene muchísimas luces, más luces que sombras, en ese tortuoso camino que recorrió seguramente desde la guerra del Chaco hasta el fin de su presidencia, que terminó con un suicidio del presidente. Importante desde el punto de vista económico, que ya en esa época también, siguiendo lo de Toro, empezaba a tener signos de recuperación, por lo menos en Estados Unidos. Ahora, ¿será que pudiera hablarnos de cuáles fueron las utilidades del estaño en la economía nacional durante la Segunda Guerra Mundial? Ninguna, no tuvieron ninguna utilidad, simplemente porque Estados Unidos y Gran Bretaña manejaron el tema con mucha habilidad. No hay que olvidarse que en el gobierno de Villarroel se nombró como agregado militar a Elías Belmonte, mayor Elías Belmonte, y el almirantazgo británico le falsificó una carta a Elías Belmonte, donde en esa carta falsa se le pedía al gobierno de Villarroel apoyar a las potencias del eje, es decir, Alemania, Italia y Japón, contra Estados Unidos, contra los aliados. Fue una falsificación terrible porque a Elías Belmonte se lo dio de baja del ejército, y cuando retorna a Bolivia, y era un paria prácticamente, el almirantazgo inglés publicó las memorias de este almirante que falsificó, y se dieron cuenta que efectivamente le habían falsificado esa carta, y Elías Belmonte fue nuevamente condecorado con honores y todos sus grados devueltos. Más allá del tema, Estados Unidos, ¿por qué hizo eso? Indudablemente el RADEPA, el gobierno de Villarroel, apoyado por el MNR, tenía cierta inclinación medio rara por ejemplo, el manifiesto de Mi Lucha de Hitler. Si ustedes leen con algo de detenimiento el primer manifiesto del MNR, el famoso manifiesto, se parece más a Mein Kampf que a una cosa de Bolivia. Y claro, esas simpatías las tradujo Estados Unidos y Gran Bretaña en la posibilidad de que Bolivia, primer productor de estaño del mundo, entregue su estaño a las potencias del eje, a Alemania, por ejemplo, un mineral absoluta y totalmente fundamental en todo el aparato de la guerra, en toda la historia de la guerra, y que Estados Unidos, tras ese incidente con Elías Belmonte, le obligó a Bolivia a entregar su estaño, prácticamente a precios de gallina muerta, como decíamos los bolivianos, a un precio ínfimo, y era la contribución, digamos, del gobierno boliviano a la democracia democracia lo pongo entre comillas, que estaban
defendiendo norteamericanos e ingleses. Claro, claro, indudablemente había que contribuir a esa situación porque se venía Hitler, y Hitler no era precisamente un aliado de Bolivia, estaba exterminando judíos, gitanos, etc., en una actitud racista. Había que contribuir, pero cómo lo hizo Estados Unidos y cómo lo hizo Gran Bretaña es la cuestión más terrible, porque Bolivia no se benefició en nada, pero absolutamente en nada, siendo el primer productor de estaño en el mundo en el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando pudo haber aprovechado el stock, la cantidad de cosas que producíamos para fortalecer su economía, y no se hizo. Entonces, Bueno, básicamente Patiño controlaba toda la minería en Bolivia, es decir, los tres varones, estaba Aramay, estaba Hochschild. Patiño controló la minería boliviana hasta 1952, momento en que la Revolución Nacional determina una nacionalización de las minas. Pero entre tanto, Patiño no solo controlaba la minería en Bolivia, controlaba minería en varios países. Chile, donde estaba su centro, también controlaba varias cosas, pero sobre todo también controlaba fundidoras en el Viejo Mundo, ¿no? Sobre todo en Inglaterra y en Alemania. ¿qué elementos del Plan Bohan fueron fundamentales para pelear contra la crisis nacional? En 1952 el doctor Paz había encontrado un país destruido, producto de la propia revolución. El MNR ya no podía seguir destruyendo. Se habían destruido las Fuerzas Armadas, habían nacionalizado, y ya no se podía, pues está bien como discurso hacer varias cosas, pero había el momento que había que reconstruir Bolivia. Vino una inflación muy dura, muy fuerte, y el tiempo pasaba y se dictaron las grandes medidas de la nacionalización, la reforma agraria, el voto universal, la reforma educativa, etc., y ya no le alcanzó más tiempo al doctor Paz. Por eso el doctor Siles, en el segundo gobierno, tuvo que lidiar con una inflación muy fuerte, tuvo que estabilizar el peso boliviano, tuvo que estabilizar la economía y empezar a construir. Y si bien el gobierno de la Revolución empieza a dar pasos significativos en torno a la producción de minerales, empieza a mirar fundamentalmente el oriente boliviano, parte de este plan. El oriente boliviano y la construcción, por ejemplo, de la carretera a Santa Cruz, la construcción del ingenio azucarero Guavirá, y Santa Cruz comienza a ser, junto con Cochabamba, el granero con un mercado natural que era el altiplano boliviano. La estabilidad, pero fue fundamental, la estabilidad, frenar la inflación que estaba a punto de ser hiperinflación, que había dejado la Revolución Nacional. Eso es fundamentalmente eso, y tiene su base en aquellos elementos que nacen en el ministro de Economía de la Gran Bretaña, creo que es Milton Friedman, ¿no? Sí, que tiene los puntos muy claros sobre la economía en todo el mundo, ¿no? No gastar más de lo que se tiene, no tener un déficit muy acumulado, cuidar las reservas, pagar a los empleados en el marco del que se pueda incentivar el consumo y dejar que las fuerzas del mercado determinen cosas sin forzar nada. No hay que olvidarse que Bolivia tuvo una situación forzada por el propio Patiño, que bloqueó durante mucho tiempo la llegada de insumos para la minería boliviana, pero tuvo sus problemas, como en todo. La Revolución Nacional empezó a crecer demasiado, se burocratizó la Comibol, etcétera, recientemente creada, y los resultados están a la vista, un crecimiento vegetativo muy fuerte del Estado boliviano, pero que pudo ser paliado por lo menos en forma circunstancial en este plan Bohan, y que vino acompañado de una recuperación mundial de la economía con el famoso American Way of Life de los años 50 y 60 de consumo y de bienestar, que estaba bien para Estados Unidos, pero no para Bolivia. Y disculpe, ¿qué hay con el oriente y las industrias azucareras, por ejemplo? A eso me refiero, es decir, no te olvides que a partir de visiones como un poquito de diversificación económica que llevó adelante alguien que en ese momento era un
desconocido, ni siquiera militante del MNR. Su padre posiblemente sí, era embajador del doctor Víctor Paz en los Estados Unidos. Gonzalo Sánchez de Lozada, que años después, muchos años después, fue ministro de Planeamiento de Paz y Tesoro y presidente de Bolivia, fue el que inicia esa marcha hacia el oriente, primero con la carretera y después, como te dije, con la construcción del azúcar Guavirá y con todo el desarrollo de la agroindustria cruceña.